Es lunes 26 de agosto. Comenzamos una nueva semana, la última del mes de agosto, agradecidos al Señor por el precioso fin de semana que hemos disfrutado en la Iglesia Revive, especialmente ayer, el domingo, en un culto diferente de testimonios, escuchando lo que Dios hizo en el verano, respondiendo a nuestras oraciones a favor de nuestros jóvenes, de campamentos, de proyectos misioneros, y seguimos en oración esperando que Dios siga bendiciendo su obra. Nuestra lectura hoy se encuentra en Isaías capítulo 23 al 25 y en 1 Corintios 3. Vamos a meditar en Isaías 25 del 1 al 5 y Eli nos trae la lectura esta mañana. Isaías capítulo 25 versículos 1 al 5. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Muchas gracias. En Isaías 25, 4 encontramos un texto precioso. Dice el profeta, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Este pasaje nos muestra cómo Dios es la fuente de fortaleza en las dificultades más profundas o en diversas situaciones de debilidad y necesidad. El profeta Isaías habla en este capítulo sobre la grandeza de Dios y su liberación para su pueblo que sufría opresión y grandes dificultades. Hoy yo quiero destacar la relevancia del tema de la fortaleza en nuestra vida diaria, porque todos enfrentamos momentos en los que necesitamos la fortaleza divina. En primer lugar, notamos que Dios es fortaleza del pobre y del menesteroso. Dice el texto, porque fuiste fortaleza del pobre, fortaleza del menesteroso en su aflicción. La fortaleza de Dios para los que están en necesidad. Dios se identifica con los pobres y menesterosos. Él no abandona a los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Vemos al Señor Jesucristo durante su tiempo aquí en la tierra identificándose con las necesidades de las personas, multiplicando los alimentos, supliendo las necesidades que tenían de salud y cuántas cosas más maravillosas hizo el Señor. En momentos de necesidad económica, en momentos de necesidad emocional o espiritual, aquellos que confiamos en Dios, encontramos en Dios un refugio. ¿Cómo Dios escucha el clamor de los pobres y oprimidos? Bueno, vamos a Primero de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16, y nos encontraremos allí la historia de la viuda de Sarepta. En medio de la pobreza extrema,
pensando que ya solo le quedaba la perspectiva de la muerte, Dios proveyó para ella y su hijo a través de la fe y la obediencia. Y si tú miras en detalle lo que aconteció aquel día cuando aquella mujer se estaba preparando para morir luego de consumir el último puñado de arena y las últimas gotas de aceite que le quedaban, de pronto aparece el profeta que le pide una torta y ella responde en fe. Es cierto que nos separan siglos de aquella historia, pero Dios es el mismo Dios. Y Dios puede obrar maravillas, supliendo necesidades reales, no caprichos, ni a veces el resultado de nuestra falta de sabiduría y de nuestra necedad. Aún así, Dios, en su gracia y misericordia, se compadece de nosotros, los pobres y los oprimidos. Pero también hay una segunda frase que nos permite pensar en un segundo punto. Y dice el profeta, Dios es refugio en la tormenta. En otras palabras, refugio contra el turbión. Y aquí vemos la fortaleza de Dios en medio de las tormentas de la vida. Porque el turbión se refiere a una tormenta violenta, lo que representa los problemas, las crisis o las pruebas que enfrentamos. Dios es un refugio seguro cuando las tormentas de la vida nos golpean. No promete que no habrá tormentas, pero sí promete ser nuestra protección en medio de ellas. Por eso, cuando enfrentamos tormentas emocionales, familiares o espirituales, debemos correr a Dios. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. ¿Qué les pasó a los discípulos en medio de la tormenta? Lo puedes leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Se habían embarcado siguiendo la directiva del Señor Jesús, pero de pronto se enfrentan a una tormenta que como pescadores no conocían y que les llevó a pensar que solo les esperaba la muerte. Jesús se manifiesta, calma la tormenta y demuestra que tiene poder sobre toda dificultad. ¿Cuáles son las tormentas de tu vida hoy? ¿Cuántas veces nos desesperamos? Nos sentimos abatidos, débiles. No hallamos salida. Hay una hermosa canción que dice, paz en la tormenta. Y esa es la experiencia del cristiano, que sabe refugiarse en Dios. A veces la tormenta tarda tiempo en amainar, pero el creyente se sabe bajo protección, en el refugio que ofrece un Dios de gracia y de misericordia, que escucha nuestro clamor y que promete estar con nosotros en todo momento y en toda situación. Hay una tercera frase en el texto. Dios es sombra en medio del calor. Dice Isaías, sombra contra el calor. Y Dios es una sombra refrescante en los momentos de agotamiento y presión. El calor simboliza las presiones y tensiones de la vida que nos hacen sentir abrumados y fatigados. Dios proporciona descanso y refrigerio espiritual cuando estamos agotados por las luchas diarias. ¿Cuántas veces hemos oído que los hospitales psiquiátricos y las depresiones que sufre la gente serían aliviadas si la gente encontrara respuestas en Dios? Un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que viene a nuestra vida. Cuando el peso de la vida se vuelve abrumador, busquemos a Dios. Busquemos en Dios el descanso y la renovación. Él es nuestra sombra en medio del calor opresivo. Podemos recordar un ejemplo bíblico también en este punto. El profeta Elías
se tendió debajo de un enebro, en Primero de Reyes 19, 4 al 8, y en ese momento de desesperación, deseando la muerte, en un momento de profundo agotamiento, Dios le proveyó descanso y sustento. ¿Cuántas personas agobiadas me puedan estar escuchando esta mañana? Bajo la sombra de una depresión abrasadora, el calor intenso, pueden encontrar descanso en el Señor. En cuarto lugar, Dios protege contra la violencia. Dice el texto, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Dios es nuestra protección contra las fuerzas de la violencia y del mal. Las violentas tempestades representan las fuerzas destructivas que a veces enfrentamos en la vida: injusticia, opresión, persecución o inclusive ataques espirituales. Dios es como un muro de protección que nos defiende contra los embates del mal. Por lo tanto, enfrentar la violencia, sea física, verbal o espiritual, con la confianza de que Dios es nuestro protector. Un ejemplo bíblico que nos recuerda esa protección y esa liberación la encontramos en Daniel 6. Daniel protegido en el foso de los leones. A pesar de la violencia, Dios fue su fortaleza y protector. Por eso yo te llamo hoy a reafirmar en tu corazón estas verdades. Dios es una fortaleza inquebrantable para su pueblo en todo momento. Él está con nosotros en la pobreza, en las tormentas, en el calor opresivo de la vida y en los momentos de violencia y peligro. Yo te invito a confiar en Dios como tu fortaleza, como tu refugio, como sombra en cada situación de la vida. Vos le dijo a Ruth, bendiciéndola, has venido a cobijarte bajo las alas del Todopoderoso, por lo tanto, bendita seas. El Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana por las expresiones que Isaías nos deja de ese Dios de gracia y de misericordia. Señor, a veces nos sentimos agobiados, abatidos, amenazados o bajo tremenda presión. Oh, que hoy mis hermanos que se encuentran en una situación semejante puedan acudir a tus pies y encontrar en ti ese refugio, ese consuelo, esa protección, ese ánimo, esa fortaleza que tú prometes ser a todo el que te busca. Gracias, Padre. Gracias por ser nuestro Dios. Te adoramos y bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana martes. Manteneos bendecibles.